haciendo un gran esfuerzo. Entonces creo que la Argentina es lo mismo, me parece así. O sea, si vienen las inversiones, bienvenido, pero pensá que va a venir las inversiones porque gana uno, porque gana el otro, o porque... pero digamos, yo hice alusión a eso porque el gobierno hizo mucho hincapié en eso. También es cierto que necesitamos inversiones fuertes del exterior en determinados sectores, por ejemplo el tema energético. Pero digamos, nadie va a venir, primero no hay soluciones mágicas, y creo que Argentina tiene capacidad para crecer autónomamente antes de que ocurra eso. O sea, esperar a octubre del año próximo para ver un resultado, que además nadie... Mira, yo traje acá unas encuestas, entonces uno ve y dice, bueno, y qué sé yo si va a ganar Macri. Hoy pareciera que no. O sea, por ejemplo, tengo una encuesta acá de Hugo Aime, ¿no? Provincia de Buenos Aires, digamos, sería como una tendencia. Según Hugo Aime, el que gana es Massa Stolbizer, 34%. Cristina Kirchner Scioli, si eso llega a dar, 30%. Elisa Carrió, Jorge Macri, 23%. O sea, pensar esas cosas son, para mí, desperdiciar un año, ¿no? Disculpe, Bonelli, vuelvo a insistir porque yo fue el que le pregunté sobre el sistema judicial. Sí. La encuesta es sí. anecdótico porque también en Estados Unidos, haciendo referencia hace poco a las elecciones, hemos tenido un claro ejemplo de que no siempre dan certeza, ¿no? Le vuelvo a insistir, ¿el sistema judicial tiene posibilidades de dar en el exterior ciertas señales a los fines de que las inversiones extranjeras puedan venir a la Argentina? El sistema judicial en Argentina, como muchas otras cosas, funciona mal, horrible, y eso lo vemos a diario. O sea, vemos jueces que hasta hace unos días no investigaban nada y ahora son los líderes de la investigación. Yo creo que la Argentina puede establecer leyes que restablezcan la institucionalidad y la confianza en las instituciones que funcionen. Eso sí, lo puede hacer Argentina. Si los jueces acompañan, mejor. Pero muchos jueces dejan mucho que desear. Cuando vos durante muchos años hiciste lo que quisiste, no pagaste la deuda, etcétera, etcétera, obviamente que hay una cierta desconfianza hacia Argentina. Perdón, lo encendemos por favor. Gracias. Nuestro agradecimiento de verlo por La Rioja, de hecho que nos da enorme satisfacción, pero también tenemos que ser sinceros. Queremos saber, con un medio de prensa que genera opinión bastante consolidada en nuestro pueblo argentino, que a veces cuando vienen al interior no llevan la respuesta de que ustedes pintan a veces en sus programas. En estos casos, nosotros decimos la desigualdad que hay en las tarifas que los riojanos tuvimos que pagar históricamente, en donde el pueblo portuario siempre fue beneficiado. En estos casos, ¿cuál es vuestro pensamiento? Pero así también quisiera no excederme, le voy a preguntar varias cosas, porque en sí no quiero cada rato interrumpir. ¿Qué piensa también de la uberización del sistema financiero argentino? El impuesto a la ganancia. ¿Cómo cree usted que el crecimiento de la economía, si es viable, cuando no se baja hacia el pueblo el consumo que puede tener? En estos casos se lo empobrece cada día más. Vamos a tratar de hacer una sola pregunta para no extendernos demasiado. Por favor, para darle participación a todos. A ver, con respecto a las tarifas, a ver si me recuerdo todo lo que preguntaste. Con respecto a las tarifas, totalmente de acuerdo. O sea, lo que se hizo en la región metropolitana en los últimos años me parece que fue un disparate. O sea, no aumentar las tarifas durante 10 años no resiste el menor análisis. Ahora,
me parece que para corregir ese problema, el problema tiene que ser, a mi modo de ver, así como hubo 10 años de no aumento de tarifa, un ajuste de carácter gradual, que no se puede solucionar eso de un día para otro, pues la gente no tiene capacidad de pago. Con respecto al sistema financiero, bueno, yo creo que el sistema financiero en el último año ha sido un sistema financiero que ha tenido ganancias importantes. Cuando se tiene ganancias importantes, básicamente por las tasas que fijó el Banco Central, que generó cierta bicicleta financiera. Sí, esto es así. Y después el último punto, bueno, con respecto al consumo, está claro, si no hay salario, no hay consumo. Y ese es el gran interrogante para los próximos meses. ¿Cómo se va a hacer para mejorar el salario real de la gente? Es la forma de solucionar, o sea, en una economía donde el 20% es inversión y el 80% es consumo interno, obviamente si mejora un poco el consumo interno, mejora toda la economía. Es más fácil mejorar la economía así que mejorarla con las inversiones, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Sí, acá. Sí. Dentro de los grandes problemas que tenemos, digamos, en el país, está la alta presión tributaria, Sí. y los altos costos, digamos, que tenemos internos en las empresas, digamos. ¿Qué opinión tenés, digamos? No has dicho nada sobre si las medidas estas, digamos, de la industria electrónica para el año que viene, que se está pensando, si esto vos pensás que puede tener algún impacto, digamos, si esto se puede generalizar bajando impuestos, digamos, en otros sectores también de la economía. A ver, yo creo que la industria electrónica va a tener primero un impacto de carácter laboral, sobre todo en la región que la industria electrónica está establecida, que es en Tierra del Fuego, ¿no? Creo que la presión tributaria está en los niveles máximos. O sea, acá también hay una contradicción en que Mauricio Macri ha dicho ya varias veces en el último tiempo que no se resiste mayor presión fiscal, pero hasta ahora no se ha hecho nada para bajarla. Y, por ejemplo, en un tema que digamos que es muy popular, que es el tema del impuesto a la ganancia cuarta categoría, se demora solución y la solución que se va a hacer, no sé, hay que analizarla bien para ver si realmente tiene un efecto positivo o negativo, porque si el mínimo no imponible para el año próximo aumenta el 15% del 17 y la inflación aumenta el 24 y seguramente los salarios reales, los salarios nominales del sector formal aumenten más cerca de la inflación real, va a haber un montón de gente más que va a pagar el impuesto a ganancias. Por eso hay que ver qué pasa. Pero digamos, ahí Macri tomó la iniciativa de bajar el impuesto al campo, y bajó el impuesto al campo y el campo respondió, y en el resto no ha hecho absolutamente nada. Creo que es un costo fundamental este impositivo. Además creo que si se liberan fondos impositivos, las empresas van a invertirlo y el consumidor va a consumir. Ahora, dado como está planteado el tema del déficit fiscal, la política fiscal, yo veo poco probable que hagan algo este año. Acá está la señora. Que es... No, que sigan, por favor, no hay problema. A fines de octubre, No te escucho bien. a fines de octubre sería... Hola. Ahora sí, buenas tardes. A fines de octubre el stock del EVAC sería 685.000 millones de pesos, Sí. que ya supera la base monetaria del país, 670.000. Como ciudadano común y silvestre me quedo tranquilo, eso sería normal, habría que corregirlo. Segunda preguntita, si no lo molesto. Sí.
La resolución número 242 del Ministerio de Producción que hace con respecto al plazo de ingreso de divisas al país, que fue ampliado de 30 días a 1.825 días, traducido 5 años. ¿Nos beneficia, nos perjudica? Desde acá, desde la mirada de La Rioja. Lo de los LEVAC a mí me parece es una bicicleta financiera que no beneficia. Y básicamente tasas que tuvieron, acordate a comienzo de año en el 38, después fue bajando, después tuvieron mucho tiempo 27, 28, son tasas que obviamente hacen que, por ejemplo, los bancos le conviene prestarle al Banco Central y no prestarle a la gente, porque se asegura, es la mejor, no tiene riesgo prestarle al Estado, al Banco Central, o sea, quita fondos a la actividad privada, y por otra parte fija de alguna manera un piso en la tasa de interés, elevadísimo. Mi sensación es que la tasa de interés de alguna manera es el valor del dinero futuro, ¿no? Entonces, si el gobierno estima que la inflación va a estar en el 17, lo lógico sería que las tasas de interés tuvieran 19, 20, no en el 25. O sea, se calcula que hay una sobretasa de interés del orden de 5 puntos. Entonces, yo lo considero negativo toda esa política. Y con respecto al tema de los dólares, acá hay paradójicamente hay un problema, que es que sí ingresaron dólares financieros al país, como 30.000 millones de dólares este año. Entonces, la lógica de esa medida de postergar, o sea, si vos querés dejar el dólar afuera, dejalo, es que no ingresen más dólares para que el dólar no se deprima más. El problema también de la tasa de interés alta hace que el dólar esté bajo, y esto perjudica a la industria. Y al perjudicar a la industria, perjudica a los trabajadores. Entonces, la LEVAC tiene varios efectos negativos. Y con respecto a esas medidas de dejar, de ampliar los plazos de ingreso, apuntan a que, además de los dólares que están ingresando, no ingresen más dólares. La cotización del dólar es un problema. Hoy en día mucha gente dice que el dólar, para ser un dólar de equilibrio, algunos hablan de cifras muy importantes, ¿no? Pero un dólar de 18 pesos sería un dólar más razonable. Ahora, yo no creo que salte ahí, por toda esta situación, salvo que Donald Trump enloquezca, que tampoco creo que enloquezca ni que lo dejen enloquecer en Estados Unidos. Buenas tardes. No, más loco no. Buenas tardes. Dos cuestiones. Importaciones. Pasamos de una economía prácticamente cerrada a una apertura indiscriminada de la economía prácticamente, al menos en algunos sectores para los que son muy sensibles a La Rioja. Sí. El sector textil, La Rioja concentra casi el 30% de la industria textil del país, somos un polo textil, y el sector de la industria del calzado. Tenemos la única planta en América Latina de Puma, capitales alemanes, sí, con casi 900 trabajadores en el caso de Puma y unos 2.500 trabajadores en la industria textil. La industria textil nuestra, están ingresando los productos a precios de dumping, especialmente del sudeste asiático, con valores, están pagando $82 un salario, mientras acá eran de $490 un salario de 8 horas para un trabajador textil. Suspensiones, anuncios de despidos. Nosotros ya vimos esta historia, en el 90 se destruyó la industria nacional. Y en el sector del calzado, también acá tenemos un proceso totalmente integrado, mientras que la competencia de Puma importa el 70% del costo del producto. Que ve como avisora el tema de la administración de las importaciones, que realmente amenaza con destruir la industria nacional, y para nosotros es altamente crítico, punto uno. Y el otro tema tiene que ver, a mí me preocupa no solo el tema de la lluvia de inversiones, que captemos inversiones para el país,
sino que cuando lleguen, lo que yo llamo la federalización de las inversiones. O sea, que algunas de las inversiones que llegue a La Rioja. Digamos, creo que eso sería lo óptimo. ¿Qué deberíamos hacer para que eso suceda? Habida cuenta de que normalmente se frenan a nivel de pampa húmeda por una cuestión de decisiones del inversor en donde no le cierra a veces la ecuación económico-financiera y necesitamos instrumentos claros para hacer inclinar la balanza en favor de la corrección de esas asimetrías. A ver, con respecto a la última, yo creo que la provincia hizo un ejemplo con respecto a la licitación de energía eólica, que tengo entendido que han ganado una licitación importante. Me parece que el tema energético es un tema a invertir clave para la Argentina, entre otras cosas porque hay un déficit fenomenal. Entonces creo que ahí es un lugar donde se puede captar inversión local y extranjera, en el tema energético y la energía eólica, que es como un boom que está habiendo en todo el mundo. Y me parece que La Rioja tiene condiciones naturales para explotar eso. Con respecto al tema de la industria, lo que vos describís, bueno, es totalmente así. Y cuando yo recién hacía alusión a que hay sectores industriales que están con 70% de capacidad ociosa, son precisamente los que vos señalaste, ¿no? El textil y el de calzado. En el gobierno conviven muchas ideas, ¿no? Y hay un sector del gobierno importante que cree que viste, hay que importar porque importando se bajan los precios. Para mí es un gravísimo error. También hay sectores que no piensan eso. Por ahora es como que están inicialmente, y en algunos sectores donde el mundo es muy agresivo, como es todo lo que tiene que ver con el tema textil, el tema calzado, están ganando los sectores, digamos, que tiene esa idea que ya se aprobó en la Argentina y fracasó. Ahora, me da esta sensación, y un poco tu reflexión lo manifiesta. Ya me parece no comemos versos. O sea, esto en otras oportunidades, quizás porque lo vivimos dramáticamente, que yo en la época de Martínez de Oz pasó, en la época de Cavallo también pasó, y ahora la situación social está mucho peor que en esas épocas. Entonces no hay muchos márgenes para estas cosas. O sea, lo que tiene que generar Argentina es trabajo, básicamente. O sea, si el objetivo es bajar la pobreza, lo primero que hay que hacer es generar trabajo. Y después se verá la pobreza estructural cómo se baja. Entonces yo creo que esas ideas que existen en el gobierno y que de hecho se están implementando, no tienen mucho margen. No tienen mucho margen. Y yo creo que también esta caída en la expectativa económica tiene que ver con este tipo de cosas. O sea que también la sociedad no se banca rápidamente algunas cosas, ¿no? Me da la sensación. Buenas tardes. Acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acercarnos todas sus manifestaciones, señor Bonelli. Y mi pregunta es un poquito más puntual a las que se están viniendo haciendo. Se refiere a ¿cuál es el panorama para las pymes? Usted sabe que si bien estamos hablando de inversiones extranjeras, todo lo demás, lo que mueve la economía regional o local en el país son las pymes, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el panorama de ahora en adelante respecto de las pequeñas y medianas empresas? Sabemos que Argentina, antes de ser una nación, es un municipio. Y además, o sea, los empresarios de las pymes, además de tener como objetivo la búsqueda de una ganancia, también tienen la responsabilidad de acercar a toda la población bienes y servicios, ¿sí? Entonces mi pregunta... Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Mi pregunta es vinculada a... Hola. Dale. ¿Cómo se podrá mantener la pymes, o sea, la organización económica en un futuro? ¿Y qué puede ofrecer el nuevo gobierno al respecto? En cuestiones económicas, más que todo, se vincula mi pregunta. Muchas gracias.
No, gracias a vos. A ver, no me cabe menor duda que el motor de la economía es la pyme. Más o menos concentra el 90% del empleo. Así que imagínate lo importante que son las pequeñas y medianas empresas. El gobierno lo que tiene que hacer para eso, básicamente, ha salido una ley PYME con una serie de beneficios, pero eso que ayuda, no ayuda en tanto en cuanto la economía sea recesiva. Entonces, para que las pymes anden mejor, para que la industria textil, que en buena parte son pymes, el calzado, lo que tiene que hacer es tratar de generar una mejora en el ingreso de la gente, en el consumo. Y digamos, perdónenme que parezco que estoy obsesivo, porque lo hablamos varias veces, el gobierno tiene instrumentos para hacerlo, y tiene instrumentos sobre todo de carácter financiero para hacerlo. Entre ellos, yo insisto mucho en el tema de la baja de la tasa de interés, porque eso es digamos, generar crédito permite, lubrica toda la producción. O sea, claro, no hay ninguna duda, o sea, si las pymes andan mal, que están andando mal ahora, sí. Igual yo quiero, quizás lo dije así muy al pasar, o lo dije muy al comienzo, dos cosas. Primero, no creo que toda la culpa sea este gobierno. Creo que ha recibido una situación muy compleja. O sea, está claro. Lo dije el año pasado, no es que lo inventé ahora, ni tampoco tengo nada que ver con el discurso del gobierno. Ahora, el gobierno tiene la responsabilidad, para eso vos te proponés para que te voten para gobernar. Y por otra parte, también muchas de las cosas dependen de nosotros mismos, ¿no? Depende de nosotros mismos, pero es el gobierno en este caso. Para la posteridad, lo de lo que viene atrás no sé, está muy claro, como le decía. Pero para la posteridad es mi pregunta, teniendo en cuenta, la pregunta se vincula directamente a lo económico, porque desde lo jurídico, le comento que tuve la oportunidad de ir al Congreso Iberoamericano de Derechos de la Empresa. Yo trabajo para empresas y tuve la oportunidad de asistir, sí. Y daban soluciones de carácter jurídico, por ejemplo, la responsabilidad por prevención del daño, que a raíz de la ley 26.994, hoy en día las pymes pueden acceder a este tipo de acción a los fines de que los grandes grupos empresariales no le avasallen la posibilidad de obtener de por sí un financiamiento o un incentivo al sostenimiento de las mismas dentro de la economía. Sí. Sí, digamos, viste, planteos legales se pueden hacer, pero acá lo importante es que estén las condiciones macroeconómicas que permitan a las pymes. Yo también creo que el año próximo va a ser un mejor año para las pymes, porque digamos, si el gobierno se propone ganar las elecciones, todas estas medidas que va a tomar van a alentar el consumo, y las primeras que reciben ese beneficio son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Igual es cierto que el gobierno, en todo lo que tiene que ver materia industrial, sea pequeña y mediana empresa, sean grandes, tiene grandes asignaturas pendientes. La última pregunta. Bueno, Marcelo, le agradezco que haya venido a La Rioja a conocernos, a conocer a SAPEM, que son modelos exitosos que se están dando en la provincia. Hemos tenido oportunidad de visitar varias. Usted hizo mención a dos. Quería hacerle una referencia a esta cumbre Mini Davos que se ofreció en Buenos Aires, sí, y que en la cual uno de los referentes de Dow Chemical, en el caso de Andrew Liveris, hizo referencia a necesidades de cosas que debía ofrecerle el gobierno del presidente Macri para que puedan llegar a hacer la inversión. Esas promesas de pronto no son como incumplidas, por eso no de pronto aparece como una de las razones por las cuales no vienen las empresas acá a la Argentina. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno ahora en adelante para poder incentivar a las empresas para que puedan invertir en el país? Y por otro lado, quería que nos dé una palabra acerca de este modelo de SAPEM que tiene la provincia de La Rioja. Usted hizo referencia al exitoso de lo que es Agro Arauco, SAPEM, y bueno, y esta también es otra SAPEM del Estado, y también como elemento generador de empleo, que ha generado más de 6.000 puestos de trabajo. ¿Cómo ve eso usted, teniendo en cuenta que el parque industrial tiene 7.500 empleos? A ver, con respecto al tema de Dow Chemical que vos señalaste, que es exactamente así, ¿no? O sea, está definiendo una inversión entre Canadá y Argentina, y bueno, ha pedido como condiciones para
para venir a Argentina, y es esto lo que yo digo, que son condiciones que el gobierno no tiene capacidad política actual como para concederlas, y por eso todo se demora un poco. Digo, el plan de gobierno es decir, bueno, gano y después tengo capacidad política, ese es un poco. Ahora, yo creo que la Argentina lo que tiene que hacer es crecer, o sea, porque dándole 2 ventajitas a Dow Chemical, 3 ventajitas al otro, no solucionamos el problema. O sea, Argentina lo que tiene que tener es un plan de crecimiento sostenido y de desarrollo. Yo creo que es más que crecimiento, tiene que ser un plan de desarrollo que tiene que hacer. Yo personalmente pensaba, creo que lo dije recién, pensaba que Macri iba a ir en esa dirección, porque entre otras cosas Macri es como un admirador de Arturo Frondizi, o sea, Arturo Frondizi uno le puede gustar, a medida que pasa el tiempo todo el mundo lo reivindica más a Frondizi, ¿no? En ese momento fue muy cuestionado, pero a ver, Arturo Frondizi tuvo un plan de petrolero, tuvo un plan para las inversiones extranjeras, fue en el gran momento que vinieron todas las empresas automotrices a Argentina, la lucha del petróleo, la famosa lucha del petróleo, y eso es lo que me parece que falta acá, que estamos administrando, bueno, a ver de dónde sacamos acá, entonces falta algo de, sí, aunque nadie lo tome mal, es como que falta un relato que te entusiasme, un relato obviamente que tiene que tener con instrumentos, ¿no? Con respecto a este mecanismo, yo diría ingenioso que ha lanzado o ha instrumentado La Rioja, me parece que es muy positivo. O sea, si La Rioja vio que no tenía o no había interés en invertir, la iniciativa que tomó el Estado de La Rioja me parece muy positivo, y de hecho vos mismo lo decís, 7.000 puestos de trabajo hay en un sector industrial que es un sector siempre pujante. Quizás si hubiera inversores extranjeros, o inversores, no extranjeros, ¿no? Porque inversores locales que participen de esta empresa también sería positivo. Me parece una estrategia ingeniosa como para generar crecimiento económico y para generar sobre todo puestos de trabajo, ¿no? Que es el último fin que tiene que tener toda política económica, el puesto de trabajo para el bienestar de la gente. Bien, Marcelo, ¿una consulta más? Sí. Marcelo, bueno, muchas gracias, y yo quería formularte 2 preguntitas muy cortitas, porque para mí, para muchos, como yo, pensamos que más que problemas económicos son problemas políticos. En realidad mi pregunta va desde la perspectiva del análisis de la política, concretamente, 2 cosas. ¿Quién conduce la economía en la Argentina? Y a partir de que definamos quién la conduce, si vos crees que están capacitados y tienen un plan, porque, insisto, mirado esto desde la política, no desde lo técnico, vos lo señalaste a todas las contradicciones, más de 10 o 12 y todo, pero desde la política no avisoramos que esto pueda revertirse, porque no hay una conducción, hay 5 o 6 ministros de un gabinete económico, y tampoco hay un plan que diga vamos para allá, como decía vos, dejemos esto lo viejo, pero vamos para allá. ¿Eso es así? A ver, primero, no hay uno que conduzca la economía. Entonces, es así. Creo que hay, el gobierno creó esta fragmentación del área económica con esta idea, que era un poco una idea que también tenía Kirchner, ¿no? Que decía, bueno, no quiero un superministro, y el ministro, el que maneja la economía soy yo. La estructura que organizó el gobierno fue dividir el ministerio en 6 ministerios, pero vos a eso sumale al presidente del Banco Central, sumale al ministro del Interior, que es economista, sumale al presidente del Banco de la Nación, que todos opinan y sumale 2 personas que están medias perdidas públicamente, pero que son muy importantes, que son Lopetegui y Quintana, ¿no? Los 2 segundos de Peña.
Entonces es una ensalada fenomenal. Y eso yo creo que se ve en esta... Ahora, si vos decís, mirá, tengo 6 ministros, se pelean, pero bueno, se toma una medida y vamos todos para allá. Pero a ver, que haya todo el año una